Segunda de Reyes capítulo 2. Y dice: Aconteció que cuando Yahweh iba a alzar a Eliyahu en un torbellino al cielo, Eliyahu venía con Elishua de Gilgal. Este proceso que vamos a ver acá es interesante, me parece clave, y vamos a verlo también a través de los nombres. De hecho, voy a sacarlos de una vez. Comentario aquí que dice: este nombre se refiere habitualmente al lugar apartado ubicado entre Jericó y el río Jardín. Entre Jericó y el río Jardín, o sea, en la pura entrada a la tierra prometida. Obviamente uno puede entrar por la frontera de cualquier lado, pero me refiero a la entrada por la que pasaron los israelíes después del desierto, pasaron el Jardín por Jericó, ahí hicieron el altar. Recuerden, Gilgal significa círculo o circuito, hace alusión a un nuevo comienzo, a una repetición de la historia. Y vamos a ver aquí qué más decía. Dice: pero el contexto de este verso sugiere que aquí se trata de un sitio del mismo nombre más cercano a Betel. Era solo por el hecho de que iba para Betel y hay una distancia. Ahora bien, parece interesante ese comentario porque puede referirse a parte de lo que estoy por decir con respecto a Betel. ¿Se acuerdan que les he dicho que Betel es el nombre que más aparece en la escritura en referencia, al menos profética, con la muerte de los dos testigos? O sea, los dos testigos tienen mucha conexión con Betel en lo que respecta al momento de sus muertes por varios versos de la escritura. Esto que vamos a leer aquí hoy es uno de ellos, entonces ahí lo voy a explicar. Ahora bien, Betel significa casa del poderoso, entonces es muy posible que sea por el significado del nombre que ese nombre está atado a lo que decía de la muerte de los dos testigos, porque como sabemos, todo indica según Apocalipsis 11 que los dos testigos van a morir cerca del templo en Jerusalén. Entonces sería también como Betel por el hecho de que ahí estaría la casa del poderoso, pero Betel geográficamente como tal queda a una distancia de Jerusalén, o sea, es otro lugar, como otra provincia por aquí, por decirlo así. Entonces, Eliyahu venía con Elishua de Gilgal, y Eliyahu dijo a Elishua: quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Entonces, como vemos ahí, Betel iba a ser el último destino. Recuerden que de Betel fue donde Jacob llegó. De hecho, Betel se llamaba Luz originalmente. Jacob llegó un día y se acostó a dormir ahí, y agarró una piedra y se recostó sobre ella. Durmió ahí. Al despertar, al dormir, se soñó con una escalera que desde los cielos llegaba hasta su cabeza. Tocaba, digo hasta su cabeza por la forma en que se ve en hebreo, pero en sí era una escalera que iba de la tierra a los cielos. Arriba estaba el soberano, que sería el ángel de Yahweh, y ángeles descendían y bajaban. Descendían y ascendían, perdón. Entonces, vemos que era sobre la cabeza de Jacob, como si los malajim vinieran a ayudar a Jacob en algo, ya sea, también se puede interpretar como a darle revelación, etc. Según el judaísmo, simplemente era que se estaba dando un cambio de ángeles por el hecho de que él estaba por salir de la tierra. Entonces, diferente tierra tiene diferentes ángeles a cargo, y por eso era según los judíos. Pero va más allá, puesto que también recuerden que Yahushua dijo a Natanael que, lo que dijo Natanael lo voy a decir de segundo, porque recuerden que Yahushua dijo que las zorras tienen su guarida, todos los animales, las aves tienen sus nidos, los zorros sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando Yahushua reconoce a Natanael, lo acepta como discípulo, o lo recibe como discípulo, le dice: desde ahora verás al Hijo del Hombre. Y voy a leerlo, está en Juan 1.
Dice ahora, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los malachim de Yahweh subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, eso hace referencia a lo que sucedió con Jacob. Cuando Jacob estaba durmiendo, él vio eso y cuando se despertó dijo, uy, qué terrible, estoy en el lugar que es la casa del soberano, el todopoderoso. Y entonces agarró la piedra sobre la que se había recostado y le echó aceite. Eso quiere decir que la ungió. Entonces una piedra ungida. Ungido en hebreo es Mashiach. Y como sabemos, Yahushua HaMashiach es la piedra angular. Entonces aquí Yahushua estaba diciéndole a Natanael y al resto, con lo otro que mencioné, que todo el mundo que es del mundo tiene shalom en este mundo. Tiene su lugar en este mundo. Pero el último no tendría shalom, no tendría dónde recostar su cabeza, a menos que viniese antes Yahushua a convertirse en la piedra sobre la cual él se pudiese recostar. Entonces cuando Yahushua ve a Natanael, le dice lo de ahora verás al Hijo del Hombre, como dándole a entender, ya ha llegado la piedra angular, y por ende ahora el Hijo del Hombre puede recostarse para que desciendan y asciendan los malachim. Todo eso sucedió en Betel, lo de Jacob, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Esa es una de las conexiones. De hecho, el hecho de que Jacob se duerme en Betel y el dormir representa el morir, es una representación de que, o lo que les decía, la posibilidad de que los dos testigos mueran en Betel. Pero como les digo, yo creo que la posibilidad más grande, por lo que vemos en Apocalipsis 11, es que se acerca del templo y simplemente se conecta con Betel por el significado de Betel. Espero eso esté claro. Entonces, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel, que sería como decir, porque me ha enviado a la casa del poderoso. Vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré, le dijo Elishua. ¿Recuerdan cuando Jacob peleó contra un ángel y el ángel le dijo, déjame porque tengo que ir a dar la alabanza para el nacimiento del sol? Eso es lo que se entiende, la razón por la que le estaba diciendo que se tenía que ir. Y Jacob le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Aquí vemos algo muy similar, en este caso ambos eran positivos, en el otro no se menciona que era Samael, nada más se menciona como Elohim, por ende le da un aspecto positivo por ser una autoridad. En el de Jacob, pero ahí vemos otra conexión, como dije ahora, Jacob con Betel, ahora Eliyahu con Betel. No te dejaré, básicamente hasta que me bendigas, igual con Jacob. También esto muestra lo que habla la escritura de que el reino le pertenece a los violentos, solo los violentos lo arrebatan. ¿Recuerdan cuando Yahushua vino a una mujer y le pidió un milagro y Yahushua le dijo, deja primero que los hijos coman, porque no es correcto que se le dé primero de comer a los perros, lo de los hijos? Entonces ahí básicamente, ¿verdad? Le dijo una palabra que muy fuerte. Y ella, en vez de decir, ay, me ofendiste, cancelado, o como hoy en día la gente se comporta tristemente, que no aguantan nada, son como de cristal y no se puede decir nada, pues ya se armó, ay, me ofendió por un tweet o cosas así de las que suceden hoy en día. Pero esa mujer, cuando Yahushua le dice eso, básicamente le está diciendo, no le puedo dar un milagro a los perros, deje primero que se lo dé a los hijos de Israel. Y ella siendo mujer, ¿verdad? Por eso les digo un término fuerte hoy en día. Entonces, ella, en vez de irse llorando, en vez de irse a criticar al Mesías, ¿verdad? Porque más de una, ay, ¿cómo usted dice que es el Mesías? No veo cómo me trató, me dijo, ¿verdad? En vez de eso, dice, uy, sí, pero con toda la sabiduría que Yahweh le había dado a esa gran mujer, dice, pero aún así, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Yahushua dice, híjole, no he encontrado fe como esta allá, ¿verdad? Entonces, es un contraste inmenso con los fariseos, que pensaban saberlo todo y ser súper apartados, y más bien rechazaban a Mashiach, siendo él apartado y hablándoles bien. Ya llegaba un momento donde tenía que hablarles un poco más fuerte, pero les hablaba con respeto. Y a esta mujer le habla de esa manera, básicamente para probarla, y pasó la prueba con todas, ¿verdad? Toda la nota.
porque no se puso en esas, como les digo, no se dejó llevar por la carne, entendió la parábola que le estaba haciendo. Yo vine a Israel, no puedo empezar con los gentiles vienen después de que muere y resucite y venga luz, etc. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que quería decir, pero una persona que no tiene entendimiento, una persona que se deja llevar por las emociones, con que le diga, no le puedo dar a los perros. ¿Qué? ¿Cómo decir perro usted? ¿Verdad? Y estaría ahí cuando lo van a sacrificar, sí, sacrifiquen, no, claro. Sin embargo, ella dijo, sí, tiene razón. Ella entendió que la salvación es de los Yahudim, como dice la escritura, lo aceptó, lo reconoció, y por ese honor que le dio al Salvador de los Yahudim, pudo convertirse en una verdadera Yahudí, porque al aceptar a Mashiach somos uno, ¿verdad? Entonces, dice, vive Yahweh, vive tu alma que no te dejaré. Igual esa mujer dijo, no, yo no me voy a ir así tan fácil, yo voy a sacar este milagro, porque yo sé que él puede, yo sé que sí, y yo no, también esa sería otra, sería como uno pensándolo, ¿verdad? Obviamente, estoy poniéndome en los zapatos de la mujer. Yo no puedo creer que el hombre que ha estado haciendo estos milagros, en los cuales yo creo y sé que los hace, pueda ser tan impío como para decirme algo de una manera tan negativa. Me tiene que estar queriendo decir otra cosa. ¿Sí me explico? Analizar las cosas, porque también las cosas, las palabras de alguien depende de quién vengan, ¿sí? Cómo se toman. ¿Sí me explico? Si es una persona que es una persona recta, que es apartado, una persona que es buena gente, una persona que usted conoce, una persona, etcétera, pues uno acepta lo que venga de ahí. Pero una persona que anda comportándose súper mal, que uno ni conoce también, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, y le dice lo mismo que es otra persona, uno dice, no, eso está aquí. Tristemente, en muchas ocasiones, más bien la gente hace al revés, le pone atención a los que no conoce y no le pone atención a los de la familia, pero ya es otra cosa. Mi punto es que las palabras dependen de quién vengan, y por ende, al venir de Yahushua, esa mujer no se lo tomó así. Y vuelvo a lo que decía al inicio de la violencia espiritual. El decir, yo no me voy a ir hasta que me bendiga, y si usted considera que soy un perro, quizás sea por mis pecados, y yo espero que usted me pueda perdonar y ayudar a dejar de ser un perro, ¿verdad? En vez de decir, perro usted. Entonces, vive Yahweh, vive tu alma que no te dejaré, le dijo Elishua. Descendieron pues a Betel, salieron al encuentro de Elishua, los hijos de los profetas. Aquí de hecho Eliyahu está por ir por varias, como dije ahora al inicio, como etapas representadas por varios lugares. Y aquí vemos, bueno, Betel como primero, pero él que había mencionado como, voy para Betel, tengo que ir a Betel porque Yahweh me dijo. Entonces por eso mencioné ahora todo lo que mencioné de Betel, aunque se van a mencionar más nombres. Salieron al encuentro de Elishua los hijos de los profetas. Con eso se refiere, ¿verdad? Como sabemos, no a literalmente el hijo de un profeta, sino a aquellos a los que les enseñaban los profetas. Aquellos que tenían el don de profecía y eran enseñados por algún profeta ya más anciano. Salieron al encuentro de Elishua los hijos de los profetas que estaban en Betel. Y le dijeron, ¿sabes que Yahweh va a arrebatarte hoy a tu soberano? Ahora, estos hijos de los profetas han sido medio, no sé, cada vez que salen me parece que no eran el mejor ejemplo de hombres, de justicia y de separación, ¿verdad? De ser apartados. Entonces, como que más o menos tengo como un tono en el que me imagino este verso, casi burlista. Como, usted sabe que se le van a llevar al soberano, y usted tan pega que es, ¿verdad? Así es como lo veo. Ahora, también, claramente, ellos saben porque son profetas. Entonces, de alguna manera, Yahweh les había revelado, me voy a llevar a Eliyahu. Y ellos vienen aquí como a decirle a Elishua, siento yo, como para hacerlo sentirse un poco agobiado. ¿Sabes que Yahweh va a arrebatarte hoy a tu soberano? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Esta es una de las razones por las que pienso, ¿verdad? Ese tono, porque si no diría, sí, qué triste, ¿verdad? Sino, cállese. Ya sé, no me diga. Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Eliyahu le volvió a decir, Elishua, quédate aquí ahora porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Aquí yo considero una vez más, repito, volviendo a lo de la samaritana, que Yahushua, así como Yahushua estaba probando a esa mujer
siento Eliyahu probando a Elishua, a ver si de verdad quiere, a ver si de verdad se lo merece, a ver si... y Yahweh permitiéndolo por el mensaje que se puede dar a través de los lugares a los que fue. Pero aquí es como probándolo, a ver si de verdad. Quédese aquí, no voy a ir. Dudo que también cabe la posibilidad, porque Eliyahu era un hombre con pasiones similares a las nuestras, etcétera, etcétera, que fuera simplemente como, no, me quiero ir solo, no quiero que ni me vea, no quiero que esté conmigo en el momento de irme, por favor quédese aquí. Y al otro, no. Elishua, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó, me ha enviado a su luna, que representa la congregación, ¿verdad? Jericó significa su luna. Vive Yahweh, vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Elishua. Siguieron pues a Jericó, se acercaron a Elishua los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que ya voy a arrebatarte hoy a tu soberano? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Vemos que es la segunda vez que le dicen. Recuerden que por un lado Eliyahu y Elishua se pueden ver como primero y último. Eliyahu obviamente el primero, el último Elishua. También se pueden ver como Eliyahu y Yahushua. Eliyahu siendo Eliyahu y el Shua de Elishua siendo el que sigue, y por eso doble porción y el hecho de que llegó a hacer más milagros, etc. También, como sabemos, Yahushua les había dicho a los discípulos que él se iba a ir, que lo iban a matar, no le entendían, y en cierta manera, ¿se acuerdan cuando Yahushua les dijo y Pedro dijo, no diga eso, el madero está lejos de usted, ¿verdad? O, ¿cómo vas a decir eso? Yahushua, aléjate de mí, Satanás. Como cállese, similar aquí donde le dicen. Siempre ahora que cállese, me acuerdo de usted diciéndolo como Eugenio Derbez. Entonces, dice, ¿sabes que ya voy a arrebatarte hoy a tu soberano? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Luego Eliyahu le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jardín. Vean, Jericó y el Jardín están cerca, puesto como dije, pasaron el Jardín para entrar a Jericó. Curioso que aquí diga, me ha enviado al Jardín. Jardín es el que desciende. Por un lado, ahí fue donde Eliyahu, Juan el Bautista, inmersó a Yahushua, en el Jardín. Por otro lado, el Jardín, al significar el que desciende, es como si le estuviera diciendo, me llamó a descender, me mandó a morir, como cuando vino como Juan el Bautista y cuando vino como uno de los dos testigos. No en este caso, porque más bien va a ascender. Te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jardín. Y le rogaba, ¿verdad? Te ruego. Vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Elishua. Entonces, ya es la tercera vez, ¿verdad? Que tercera es la vencida. Dice, y se fueron los dos. Ahí sí pone y se fueron los dos, como ya no aguantó Eliyahu y se lo llevó. Se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos. Que hay varios detalles interesantes, no quiero que se me pase ninguno, entonces voy a tratar de hacerle los nombres rápidamente. En el circuito, cuando la rueda, de vuelta, en la casa del poderoso, su luna, ¿verdad? Sería la que sigue, Jericó. En la casa del poderoso, su luna descenderá. Así sería, ¿verdad? Por un lado, bueno, eso se puede ver, si lo vemos un poco negativo, como dando a entender que la casa que el templo que construirían sería destruido, o sea, caería, descendería. El templo que Yahweh haría para la congregación, su luna, sería destruido, descendería. También se puede entender como, bueno, obviamente, lo que respecta a los muchos, los que han muerto a través de la historia, que han descendido para poder entrar, o aquellos que debían ser inmersados o descender, como en el Jardín, para poder ascender. Entonces la congregación, la congregación, su luna, para poder ser la casa del poderoso, Betel, tendría que descender, Jardín, en la inmersión,
y también en el exilio, también en la apostasía, para poder entrar o ser la congregación al cumplirse el ciclo o el circuito. Entonces también se podría ver como al final de la historia, que es cuando se cumple otra vez el circuito, la casa del poderoso, que es su luna, la congregación, habría descendido, ¿verdad? Puesto que estamos en un tiempo de apostasía, de oscuridad, y por ende también la venida del Hijo del Hombre los días como ladrón en la noche, puesto que viene por su luna. Tras de eso, si ponemos... Sí, porque Betel, recuerden que Betel era, digamos, donde Jacob durmió y él vio la escalera que llegaba hasta la entrada del cielo. Como si fuera que arriba de Betel está una entrada al cielo. Y él lo vio eso como la casa del poderoso. Entonces se referiría como la casa del poderoso en el cielo, o el templo del cielo. Por eso entonces, durante el circuito, cuando se vuelve a repetir la historia en el fin de los tiempos, Gilgal, de la casa del poderoso, de la cual Jacob vio la entrada, su luna, su Ruach HaKodesh, descenderá. Como lo hizo en Shavuot a través de Yahushua para nosotros, y lo hace cuando le confesamos. Buen punto. Entonces, continúo. Y se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas. 50, como siempre digo, se conecta con el jubileo y se conecta con Shavuot, lo cual confirma lo que hablábamos. Fue en el día 50, después de que Yahushua ascendió resucitado, que de la casa del poderoso del cielo descendió para su congregación la Ruach HaKodesh a los 50 días. Entonces eso también viene a confirmar. También eso fue después de decir Yarden. Y recuerden que el número 50 es el valor numérico de la letra Nun, que es el caído. Pero obviamente el que cae desciende. Significado de Yarden. También lo de Gilgal, ya que vemos ese 50 y lo que mencionó ahora el hermano, se puede ver como cuando se cumplió el ciclo o el circuito de Yahushua, su ministerio, de la casa del poderoso descendió la Ruach a los 50 días. Sí, por eso me dice que es necesario que me vaya porque si no, la Ruach no es. Ajá. Exacto. Sí, es necesario que me vaya porque si no, la Ruach no viene. Entonces era necesario que Yahushua ascendiera en Bikurim para que 50 días después descendiera la Ruach como su luna. De hecho, creo que él les había dicho a los discípulos recibir mi Ruach. O sea, es como, más adelante, como una doble porción. Después. También como la de Yeshua. Sí, les había dado una porción de Ruach con la que ellos fueron a hacer cosas, pero todavía faltaba más. Que también eso muestra que son diferentes niveles y por eso, ¿verdad?, seguimos pidiendo que Dios nos llene más y más. Como ya hemos hablado, el hecho de reconocer a Yahushua como soberano Mesías es una muestra de que le tenemos, porque si no, es imposible reconocerle sin la Ruach de la verdad. Entonces, y se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Yarden. Vean qué poderoso esto. Mientras ellos dos se detenían junto al Yarden, tomó entonces Eliyahu su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Entonces vean cómo sucedió lo mismo que cuando Moshe separó las aguas del mar de juncos y cuando Yahushua ben Nun separó las aguas del Yarden, las mismas aguas, al entrar a Jericó, a la tierra prometida. Vean como dice ahí, se fueron los dos. Y después dice, pero llegaron 50. Entonces ahí tenemos 52 personas. Y el que está por ascender es Eliyahu, que en hebreo tiene el valor numérico 52. Y se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Yarden. Repito, como en el Éxodo, al entrar a la tierra prometida. Entonces aquí también vemos algo particular, porque Eliyahu hizo esto, también estamos por ver más adelante, pero aquí Eliyahu, al hacer esto,
está haciendo algo similar a lo que hizo mucho antes Yahushua ben Nun. Y ellos dos son como los dos testigos. Yahushua ben Nun es el testigo como Moshe, porque es el sucesor de Moshe. Y Eliyahu es Eliyahu, el otro testigo. Y estos dos son los que van a llevar al pueblo, a los escogidos en sí, a las bodas del Cordero, pasar sin. Además de que ahí dice, y se fueron los dos, como si fueran los dos testigos. O hace 2000 años, Yahushua y Juan. Tomó entonces Eliyahu su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado. También me pregunto yo, y me gustaría, que el Padre o me revele, o cuando conozca a Eliyahu preguntarle, ¿verdad? Si será que él andaba haciendo eso cada rato, o simplemente ese día Yahweh le dijo, abra las aguas, en este momento. Entonces, Eliyahu dijo a Elishua, pide lo que quieras que haga por ti. Vean cómo dice ahí en cuanto pasaron, o sea, era necesario que él pasara al Jardín con él para poder ofrecerle lo que quisiera. Que repito, es como si las primeras 3 veces que le dijo quédese fueran prueba. Y él dijo, no me voy a ir hasta que me bendigan, básicamente. Ahora estoy conectándolo con Jacob. 3 veces le dijo, él lo siguió, lo voy a seguir, lo voy a seguir. Es como haber pasado de esta realidad a la otra, ahora sí recibe la recompensa. Como la vamos a recibir, ¿verdad? Y como los dos testigos una vez que mueren, al resucitar reciben la autoridad para otro montón de cosas. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Aquí vemos también, ¿verdad? El arrebatamiento que menciona la Escritura, que menciona Pablo en Corintios, en Tesalonicenses. Si Eliyahu no hubiese sido arrebatado, nosotros no tendríamos ni entendimiento acerca de lo que es un arrebatamiento, ni seguridad de que se 2 testigos que Yahweh se va a llevar a unos sin que experimenten muerte. Obviamente, decirle a una persona del mundo, no, Yahweh a mí no me va a dejar morir, ¿verdad? Sería como una burla inmensa para un hombre, una persona del mundo. Sorprendentemente, viniendo de aquellos que le temen a la muerte. Más bien uno pensaría que deberían decir, ¿cómo? ¿En serio? ¿Y cómo hace uno? ¿Qué tengo que hacer para no morirme? Más bien se burlan, obviamente porque no conocen nada de la Escritura, porque no tienen fe. Un arrebatamiento, sí, exacto, buen punto. Que eso ya es como los 2 testigos. Una confirmación de lo que sucede con los 2 testigos en Apocalipsis 11, buen punto. También, así como es confirmación de la resurrección, por supuesto, para vida eterna, viene siendo el tercer testigo del arrebatamiento, porque él también fue llevado en una nube a los cielos, estando vivo. Claro, después de morir, sí, pero estaba vivo. Está, bendito Yahweh. Y no fue así con Juan el Bautista y Yahushua, ¿verdad? Los mataron separados. En este caso, los 2 testigos iban a morir juntos, como ahí dice, y fueron los 2 y pasaron el Jardín. Eso representa, y fueron los 2 a morir, ¿verdad? En el caso de que nos pasan en seco, hace la alusión, repito, a cómo Hanoc y Eliyahu se fueron sin morir, y cómo son los 2 testigos que al morir van a abrir para que los escogidos puedan entrar sin experimentar muerte. Pero está claro. Tras de eso habían 50 ahí, ¿verdad? Y recuerden también que todo esto sucedería en el jubileo 120, o sea, el 50-120. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. También curioso, ¿verdad? Que diga que haga por ti. ¿Verdad? ¿Qué favor quiere que haga? El cumpla un deseo, ¿verdad? Más o menos suena. Pero obviamente, claramente, si Yahweh utilizaba a Eliyahu como lo utilizaba, quiere decir que Eliyahu reconocía siempre a Yahweh como el que hacía todo a través de él. No es como que esté diciendo, yo soy el que lo voy a hacer. Como mucha gente tristemente cae en pensar que son ellos los del poder. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Elishua dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu ruaj. Pega y buchón. Dice aquí un comentario. Al hacer esta petición, Elishua expresaba su deseo de ser el heredero espiritual de Eliyahu, ya que una doble porción era la parte reservada al hijo mayor o primogénito. Cierto. ¿Recuerdan? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, en realidad no hay más que agregar que al comentario. El primogénito se llevaba una doble porción de lo que el resto de hermanos se llevaba. Bendito Yahweh que él le dice al último, yo también te pondré por primogénito. A pesar de venir de último, a pesar de ser el segundo en lo que respecta a Yahushua y él, Yahweh lo pone por primogénito al hacerlo uno con Yahushua. Por ende recibe la doble porción, como
aquí Elishua. Por eso Eliyahu y Elishua, primero y último. Y la unión de ellos dos nos forma Eli, Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, la unión del primero y el último, por eso el último recibe la doble porción y se hace primogénito al hacerse uno con el unigénito. También es como lo de la doble porción, algo más iba a decir. Recuerda, bueno, Jacob se convirtió en primogénito, a Yosef se le dio la doble porción, y de Yosef vino Efraín y Menashe, 2 hijos, de los cuales Efraín, que fue el segundo, recibió la primogenitura. Y su nombre Efraín significa doble porción, o doblemente fructífero. ¿Está claro? Entonces vemos por todo lado que representa el último viniendo a hacerse como primogénito y recibe la doble porción porque se hace uno con el primero. Entonces son 2 en 1, por ende doble porción. Relación, considero, Deuteronomio 21:17. Bueno, voy a leer desde el 15 porque se necesita el contexto. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, qué bárbaro. Y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama. Esto sucedió con Jacob, ¿verdad? El hijo primogénito era Rubén, lo tuvo con Lea, que era la que no amaba tanto. Fijo, la amaba, espero el nombre, ¿verdad? Pero amaba más a Raquel. O sea, en realidad amaba más a Raquel, eso indica que sí amaba a la otra, solo que amaba más a Raquel. Y Lea. Qué duro. Y eso también es una muestra, o sea, porque mucha gente piensa que los del pasado, los patriarcas, por ser ellos justos y apartados, no sufrían o no pasaban por esas luchas y por esos, o sea, en matrimonio. Obviamente, y para ayuda de muchas mujeres y de hombres, ¿verdad? Que no se da el matrimonio con varias, porque no me puedo imaginar también, ¿verdad? Claramente lo difícil que puede ser para la mayoría de las mujeres. Eso. Imagino que para algunas no tanto, porque en el pasado se daba bastante. Entonces, y lo digo, ¿verdad? Para que traten de ponerse a veces en las sandalias de nuestros antepasados y digan, no, bendito Yahweh por la vida que el Padre me ha dado, por las pruebas que tengo, o sea, las pruebas en el sentido de porque me ayuda y porque se fortalece en mi debilidad. No pidan pruebas, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Jacob empieza, recuerden, para el tiempo de Jacob todavía no se había dado la Torah, esto no estaba escrito. De hecho, en la escritura dice que uno no se puede casar con hermanas. Jacob se casó con hermanas. Entonces, por no haberse dado la Torah aún, él está, por decirlo así, justificado en el sentido de que no se le puede acusar porque era como hacer algo que uno no sabía que estaba mal. Pero por otro lado también porque a él lo engañaron. No fue como que él dijo, me quiero casar con hermanas. Dijo, yo me quiero casar con esa hermana. Y le dieron a la otra. Y no, pero quiero esa. Y se la dieron. Ay, qué lástima. Tengo 2. Y le dieron 2 esclavos. Ay, 4. Entonces, Jacob quería una, le dieron a la otra, entonces lo engañaron. Así como él hizo lo que hizo con su padre Yitzhak para recibir la bendición, curiosamente la bendición de primogenitura, ¿verdad? Pero también es particular porque recuerden que Abraham había tenido Ismael, que era el primogénito, con la que no amaba. También no se había dado la Torá. También se puede decir, ella era esclava, no era esposa. Aquí está hablando de esposas. ¿Sí me explico? Es un poco diferente y diría que tal vez por eso es diferente lo de la primogenitura. Porque ahí ya se sale de la letra. Pero en el caso de Jacob, con Lea y Raquel, ambas eran mujeres. Cuando tiene a Rubén y después llega el momento de darle la bendición, Rubén había pecado fuertemente. Entonces Jacob, por esa maldición, por ese pecado, le dice
que le dice, tú eres el principio de mi vigor, como dice aquí. De hecho, el principio del vigor, en realidad lo que literalmente es, tú eres mi primer gota. Porque Jacob llegó virgen, cuando se acuesta, lo primero que emanó de él, ¿verdad? La primera semilla que salió fue Rubén. Pero por su pecado, Jacob le dice que ya no será el primogénito. Entonces pierde la primogenitura y se separa en tres. Lo de rey para Yahudá, lo de sacerdote para Leví. Y a Yosef, que era el primogénito, con Raquel, la que amaba la doble porción. Entonces como que al final como lo digo en chiste, pero es como si hubiera agarrado de excusa el pecado para dárselo a que él quería, ¿verdad? Porque sí quería a Yosef de fijo, y me lo imagino diciendo, ay, qué lástima, Rubén, sí, va a tener que ser de Yosef. Exacto, fue el padre haciendo todo, pero sí es interesante porque vemos esto en la ley, y de ahí también lo que es la ley que utiliza el acusador para tratar de quitar la bendición, mientras Yahweh termina bendiciendo al que él ve que quiere bendecir y punto, sin importar lo que el enemigo trate de hacer o cómo acomode las cosas. Y de ahí también, que era parte de lo que hablábamos en un paseo, algunos de los hermanos, de cómo al que le toca, al que le toca morir, se muere, sin importar cuánto cuidado tenga, dónde, o sea, lo que use para protegerse, o sea, y por otro lado, el que le toca la bendición, así de simple. Entonces es cuestión de que uno se relaje y diga, Padre, que se haga tu voluntad perfecta. Recuerden que a Yosef, además de darle la doble porción de primogenitura, se le da una vestimenta de colores, ¿verdad? Como un manto, igual que aquí él y Shua le están dando doble porción y un manto, mostrando la conexión de él con Yosef. Y de Yosef vino Efraín, doble porción. De Efraín vino Yahushua ben Nun, el que golpeó el río de Jardín y se abrió en dos, como aquí lo acaba de hacer Eliyahu. Y eso confirma una y varias veces cómo Yeshua representa al último, porque está representando, conectándose tanto con Yosef. Y Yahushua vino de Yahudá, no de Yosef. A Yosef se le dio la He para convertirse en Yahusef. Ajá. Que sería revelación, de todas maneras. Revelación, la He, la Ruach. Que es lo que estábamos hablando, de recibir la Ruach con eso de que vimos de Gilgal, Betel, Jericó y Ardén. Cuando la Ruach descendió por lo que hizo Yahushua. Y como decías, a Yosef, cuando estuvo en la cárcel, que representa la muerte del último, bueno, el encarcelamiento y la muerte, cuando Yosef estuvo en la cárcel, bajo un malaj, le enseñó todos los idiomas para que se convirtiera en el rey del mundo entero, y le cambió el nombre a Yahusef. O sea, le agregó la letra He, que representa la Ruach. Igual como la Ruach, cuando cayó, bajó en Shavuot, número 50, ¿verdad? No que era el Shavuot 50, sino el día 50, que es Shavuot, bajó en la Ruach, y ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Empezar a hablar en lenguas. Pero de otras naciones de aquí. Igual que cuando Yosef sale de la cárcel, sale hablando en lenguas de todos los que existían en la tierra, para poder convertirse en el rey, llegar hasta el trono, que es lo que vamos a ver en Yashar. ¿Está claro? Eliyahu y Moshe hacen el de Yahushua, exacto. ¿Verdad? Que eso lo mencioné en el estudio anterior, si no me equivoco. Exacto. En el caso Eliyá, ¿verdad? Eliyá más Moshe equivalen a 391, que es el valor numérico de Yahushua. Y como decía, curiosamente, cuando se dio la transformación, la transfiguración, estaba Eliyá, Moshe, bueno, en realidad Moshe y Eliyahu. Y Yahushua estaba en el medio, como si fuera el madero, como la cruz, que se usa para sumar, ¿verdad? 345 más 46. También Yahushua estaba como el Hijo de Hombre, y el Hijo del Hombre representado por la letra Vav. Entonces se podría decir que Yahushua sería la Vav que le faltaría a Eliyá para ser Eliyahu. ¿Sí me explico? Y de ahí también que Juan el Bautista vino para morir y cerrar con el tiempo de la carne, de la letra. Y por eso Yahushua dijo, de los nacidos de mujer no ha nacido ninguno como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que Juan. Que sería como decir, Eliyá, teniendo a Yahushua, es Eliyahu.
se convierte en hijo. Porque recuerden que hijo en hebreo, ben, tiene el valor numérico 52. ¿Sí me explico? Entonces es como si fuera Elías como esclavo de un ángel en el cielo. Eliyahu como hijo a través de Yahushua. Ahora, Eliyahu sí aparece en el Antiguo Pacto con la Vav, simplemente estoy diciendo lo que puede representar eso y en la transfiguración. Sí, exacto, ¿verdad? Lo que veíamos ahora de cómo el nombre Yahushua se puede encontrar en estos dos nombres, Eliyahu y Elishua. Simplemente queda fuera el Eli, pero eso fue lo que dijo Yahushua en el madero, Eli, lama sabactani, como confirmando algo ahí. Y cuando él dijo Eli, la gente decía, uy, está llamando Eliyahu. Salmo 89, 26 al 28 dice, Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Elohim, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo también lo pondré por primogénito. Al decir también, quiere decir que había otro ya. También lo pondré por primogénito. Y por eso tantos ejemplos en la escritura. Nace Ismael, primogénito de Isaac. Nace Esaú, nace Jacob, primogénito de Jacob, a pesar de ser segundo. Nace, Pérez y Seraj, de Tamar. Sucede algo similar con Efraín y Menashe. Y hay otros. Saúl y David, no en el término de nacer de una persona, pero como reyes. Llegó el primero y no fue el que era. Llegó el segundo y ese sí. O sea, no fue el que debía ser, me refiero. Entonces, vemos un montón de ejemplos donde eso pasa. Por eso primero Lucifer como poderoso de este mundo y después el último. Por eso, como dice ahí, el más excelso de los reyes de la tierra. Se le va a dar ese lugar como poderoso de la tierra, así como Lucifer lo ha tenido. Y vea que dice reyes, no dice sacerdote. Yahushua vino como sacerdote, el último como rey. Además, Yahushua vino y ya era hijo del Padre. El último viene y llega un momento donde lo llama Padre. Así como el hijo pródigo, que de repente despertó y dijo, ¿pero qué me pasa si yo soy hijo del rey? ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo con los cerdos? Y bueno, ahí continúa. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Por eso el último viene y confirma el pacto. Y lo que decía de la misericordia, Yahushua no necesitó misericordia, el último sí. Y esa misericordia la recibe a través de lo que hizo Yahushua en el madero. Así algo más quería decir de esto de Deuteronomio. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor. Bueno, como repito, esto era el enemigo lo utiliza, pero es fijo Yahweh también, por algo lo escribió. Y qué curioso, Yahushua vino de una mujer, no Miriam, sino del pueblo, me refiero, Israel, al que Yahweh aborreció en Jeremías. Entonces, como diciendo, por más que sea de ese pueblo, va a recibir lo que le merece, porque es el hijo. Igual que el último que viene de la apostasía, exacto, de la gran ramera, por decirlo así, exacto. Entonces, como a pesar de ser de la aborrecida, va a recibir la bendición. Entonces, Reyes decía, te ruego que me dejes una doble porción de tu ruaj. Entonces ahí es como Elishua diciéndole, yo quiero ser su sucesor. Así como Yahushua ben Nun fue el sucesor de Moshe. No se lo pidió, se le dio. Pero Yahushua ben Nun no se le despegaba. O sea, estaba pidiendo la doble porción, estaba pidiendo ser el sucesor. No lo, repito, no lo pidió verbalmente, pero con sus acciones sí. ¿Verdad? Ese servicio, ese estar ahí siempre para todo. Estaba ahí Yahushua tratando de ayudar a Moshe. Pasaba afuera cuando estaban en el Mishkan esperando cualquier orden. Fue el que se puso celoso cuando se pusieron a profetizar unos que no eran Moshe. Ah, no, les dije que no, porque no eran ustedes. Y Moshe, no, hombre, déjelo, no es que ya estoy cansado de hablar con todo el mundo. Entonces, lo que pasa con Yahushua está pasando aquí con Elishua. Y ambos representan al mismo. El fin de los tiempos, obviamente también tienen conexión con Yahushua, como ya he explicado. Entonces, te ruego que me dejes una doble porción de tu ruaj. Cosa difícil has pedido, le respondió Eliyahu.
Eliyahu me da risa porque ya me lo imagino, era todo. Ay, qué difícil esto, porque no hay profeta como yo. ¿Cómo vas a hacer más? No, hombre, estás loco. Y Yahweh es bueno. Cosa difícil has pedido, le respondió Eliyahu. ¿Verdad? Y claramente es difícil en el sentido de que Eliyahu tenía mucho poder, mucha autoridad, mucho. El mismo Yahushua dijo, pero Juan el Bautista, que es Eliyahu, que no había ninguno más grande que él. Entonces imagínense, decir, yo me da el doble. No hay ninguno más grande que él. Ok, pero quiero dos. Entonces, cosa difícil has pedido, le respondió Eliyahu. También, perdón que siga, pero qué particular, acaba de hacer que el agua se separara en dos. Y ahora dice, cosa difícil has pedido. O sea, como dice, si eso que hizo del agua de fijo para él es simple. Entonces imagínense lo que era esa doble porción. Cosa difícil, también mostrando que hay cosas difíciles. Como por ejemplo en la fe, o en sí, difícilmente habría otra persona como Eliyahu, por ende difícilmente va a poder recibir una doble porción. Pero de ahí, usted pidió eso. Que también es parte de lo que les he dicho. Bueno, como dijo Yahushua, el que llama, se le contesta, el que toca, se le abre. El que pide, recibe. Como dijo él, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. También después hay otros que piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Hay muchos que no reciben porque no piden bien. Entonces, hay que pedir, pero hay que saber pedir. Tanto saber qué palabras usar y qué palabras no usar, como también el respeto y el honor con el que se pide, ¿verdad? No es lo mismo que venga un chiquito y le diga, déme comer, a que venga el niño y le dice, ¿me podrías regalar comida, por favor? ¿Verdad? Muy diferente. Es, déme comer, no es... ni voy a decirlo, pero váyase aquí. Pero el otro, uno busca rápidamente algo que le pueda dar. Ay. ¿Todo bien? Entonces, hay que saber pedir, pero hay que pedir. Hay mucha gente que por miedo no pide, por vergüenza, por falta de fe, por un montón de cosas, y después se está quejando de que no tiene. Y es ilógico, ¿verdad? Se está quejando, es que no me dan, es que no me tratan bien. Y usted ha pedido, usted ha preguntado. Y esto lo digo también porque ha pasado en la congregación, de gente que se ha quejado por algo. Y después me doy cuenta que es por algo que no recibieron, pero nunca lo pidieron. Y de ahí donde también digo que nosotros no debemos esperar nada. Si usted no espera nada, cualquier cosa que reciba va a ser para alabanza. Si lo espera todo, va a quedar súper defraudado y decepcionado una y otra vez. Porque así es como funciona, matemáticamente. Entonces, hay que saber pedir. ¿Verdad? Recuerden, un Sukkot, una gente se le estaba mojando la tienda y no pidieron ayuda. Porque todo el mundo se le estaba mojando la tienda. Y cada uno estaba en lo suyo, tratando, ayudaba al que se le pedía. No pidieron ayuda, entonces hicieron las cosas. Y después estaban quejando de que no se les ayudó, que qué bárbaros, cómo no ayudaron. Y yo, pero ¿por qué usted no avisó? Tan fácil como decir, ¿alguien me puede ayudar? Sí. Tan fácil. Pero hay gente que su orgullo no se lo permite. O otras razones, vergüenza, miedo. Y eso hace que después, repito, se estén quejando. Porque le echan la culpa a la otra gente. Cuando ellos pudieron haber dicho algo y recibir lo que esperaban. Tanto entre amigos, familiares, incluso desconocidos a veces, y por supuesto con el Padre. Y se los digo también porque yo he pedido cosas grandes y las he recibido. Bendito sea. Cosas que a veces yo digo, Padre, yo no sé si esto se puede pedir, pero... ¿verdad? No sé si es muchón, pero bueno. Y bendito Yahweh, él ha respondido de maneras sorprendentes. Entonces, por experiencia, les digo, pidan. Ahora, lo triste es que llega gente, ok, papi, me regalas un BMW, año 2022, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuidado, me lo manda con techo, no. No saben pedir, porque no saben ni siquiera qué están pidiendo. Por ejemplo, imagínense que esa persona, bueno, un montón de razones por las que no debería pedir de esa manera, pero uno de los más así, más obvios quizá esa persona con ese BM se va a matar. No sabe lo que está pidiendo.
O quizás esa persona simplemente quiere el BM porque el vecino tiene un BM. O tiene un BM porque siente que una persona que tiene un BM es superior a los que no. Lo que quiere es que lo vean, BM. Ajá, exacto, por eso quiere decir escapotar. Entonces, espero se entienda, ¿verdad? Cuando digo pidan, no estoy diciendo pidan tonteras, por eso digo, hay que saber pedir. Cosa difícil has pedido, le respondió Eliyahu. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Eso también me pone a pensar, ¿verdad? Es como, ¿qué es Eliyahu? ¿Que no querías darle nada? ¿Okay? ¿O es simplemente el padre poniéndosela cada vez más difícil porque es parte de la prueba y que el reino solo lo arrebatan los violentos? O pueden ser ambas, un poco de las dos. Ya voy utilizando la actitud de Eliyahu para probar a Elishua. Y sí considero, ¿verdad? Eliyahu tenía sus cosillas, ¿verdad? Como sabemos. Por eso Yahushua le dijo lo que le dijo a sus discípulos. No saben qué espíritu tienen. Y por otro lado, Eliyahu, ¿verdad? Cuando lo llegan a buscar, el hombre con los 50 que leímos el día anterior. Fuego. Y ¿verdad? Sabemos y vimos que parecía ser por miedo. Pero aún así, ¿verdad? Matar a 102 personas así solo porque no quería ir a donde el rey que lo estaba llamando, que también es particular porque si es el rey da la orden y se tiene que cumplir para aquellos que son súbditos, aunque sea profeta. Ahora bien, obviamente Yahweh está por encima de ese rey. Eliyahu es siervo de Yahweh y Acab era un hombre pecador, muy pecador, por ende es como si ya no existiera, como si estuviera muerto. De ahí el que Eliyahu diga, no voy a ir, tengo miedo y Acab no merece nada. Entonces, si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Habría que ver también si, ¿verdad? Si cuando maten a los dos testigos, imagino, digamos, si es fuego del cielo, muy posiblemente mueran al mismo tiempo, pero quizá maten a uno y después al otro. Y de ser así, el otro vería al que matan de primero. Pero entonces, en cierta manera, se daría esto de que lo ve cuando lo separan del que lo acompaña. Y así reciben una porción inmensa al resucitar. Ambos, de fijo. Si me ves cuando seas separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Eliyahu subió al cielo en un torbellino. Los apartó a los dos, y Eliyahu subió al cielo en un torbellino. Vean como carro de fuego, caballos de fuego descienden del cielo para llevarse Eliyahu, que se puede conectar con el fuego que va a descender para llevarse a los dos testigos de este mundo. Por otro lado también, al decir caballos de fuego, aunque obviamente puede ser en lo literal como uno se lo imagina, en sí hay que entender que en ese tiempo no habían carros como los de hoy en día, y los carros ahí se impulsaban por caballos. Entonces, al ver un vehículo que no utiliza caballos y está lleno de luz, lo que dicen es, no, en vez de caballos era fuego, sus caballos eran fuego. Como hoy en día que dice un motor de ¿cuántos caballos de fuerza? No es que andan los caballos dentro del motor, simplemente es la fuerza de esos caballos, es lo que impulsa el carro. ¿Está? Sí, lo que equivale a esa potencia. Entonces, ¿puede, por favor? Sí, me imagino que una vez que se montó para el cielo, lo cual también es particular, ¿verdad? Por lo que algunos consideran de aquí que fue un ovni, o algo similar a lo que se conoce como un platillo que da vueltas. Y los ovnis, los que han visto, tienen luces. En ese tiempo no había luz eléctrica, al menos hasta donde sabemos, era fuego. Entonces verían una luz como fuego, porque es lo más cercano. Y aquí ellos caminaban y hablaban, y he aquí Rekeb, un carro de fuego y caballos de fuego.
Sí, lo que dice ahí es... ahora, rekeb, que es carro, es algo que se monta en sí, porque es del verbo rakab, que es él montó. Entonces rekeb es un vehículo, se podría decir, punto, un vehículo. Entonces llegó un vehículo que lo impulsaba el fuego en vez de caballos. Y muy posiblemente subió dando vueltas, puesto que así son los torbellinos. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Eliyahu subió al cielo en un torbellino. Ahí Eliyahu aparece... sí, completo, Eliyahu. Subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Elishua clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Aquí se entienden varias cosas. Una, como lo está viendo siendo llevado, él dice: ya recibí la doble porción, quiere decir que él es mi papá. Era Padre mío, Padre mío. Ahora, ya lo era espiritualmente porque era su discípulo, básicamente. Pero aquí, con haberle visto irse, que fue lo que Eliyahu le había dicho, está recibiendo la doble porción. Entonces se está convirtiendo en el primogénito de Eliyahu. Y por eso, Padre mío, Padre mío. Muy similar a Yahushua, ¿verdad? Cuando está en el madero y dice Eli, Eli. Aquí lo que está diciendo, ese es el 12, ¿verdad? Sí. Dice: y Elishua vio, y él exclamó, gritó: Avi, Avi, Rekev Yisrael, el carro de Israel. Y pone ahí, y su caballería, y pone sus jinetes, bueno, es lo mismo. También en el judaísmo se interpreta que con esto que aquí exclama Elishua, está dando a entender que Eliyahu espiritualmente tenía y tiene el mismo peso que todo el ejército de Israel. Entonces, al decir Padre mío, el carro y su caballería, está diciendo que Eliyahu, el que se iba, tenía la misma autoridad o poder espiritual que todo un ejército. Imagínense qué poder. Lo cual también se conecta con lo que dijo Yahushua, que no habría nacido nadie más grande que. Al ver esto, Elishua clamó: Padre mío, Avi, Avi, similar a Eli, Eli, carro de Israel y su caballería. También al decir carro de Israel y su caballería, el carro es un vehículo, como lo dije ahora, y sería como estar diciendo que Eliyahu era un vehículo del Todopoderoso que servía a Israel y tenía la misma autoridad que toda su caballería o ejército. Dice: y nunca más lo vio. Nunca más lo vio. Vamos a ver un comentario. Carro de Israel y su caballería. Otra posible traducción para Israel como un poderoso ejército. Lo que mencionaba. Diciendo que Eliyahu era igual que el poderoso ejército, que un poderoso ejército. Un hombre como un poderoso ejército. Imagínense, como mencioné ahora. Mató a 102 personas con solo decir que descienda fuego y les destruya si yo soy siervo de Elohim. Dice entonces: la exclamación da a entender que el pueblo tenía en el profeta una fuerza comparable a la de un ejército. Mira, aquí lo pone. La misma expresión se vuelve a encontrar en labios de Joás, rey de Israel, en 2 de Reyes 13. Dice después: entonces Eliyahu tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Pero a pesar de estar recibiendo obviamente la doble porción, se entristece porque se llevan a su maestro. Por eso rasga sus vestidos. Lo cual, ¿verdad?, también se conecta como Caifás rasgando sus vestidos cuando Yahushua se convirtió en el Salvador. Y digo se convirtió en el sentido de haber muerto y resucitado. Como Caifás, cuando oyó lo que es Yahushua, rasgó su vestimenta, lo cual representaba que estaba rasgando el sacerdocio de Leví.
porque ahora había venido Mashiach, el sacerdote, según el orden de Melquisedec. En este caso también se puede ver, ¿verdad?, como está rasgando lo que él era antes para convertirse en el sucesor, para convertirse en el primogénito. La doble porción. ¿Qué dices? Exacto, buen punto también, ¿verdad? Rasgándose la vestimenta que tenía en ese momento y después se va a poner el manto que dejó Eliyahu ahí tirado, que sería como cambiando de uniforme, subiendo a un nivel más elevado, ¿verdad? Ya ahora es manager, administrador. Y por ende dejando lo pasado, después de haber pasado el Yardén, que también es como lo que representa entrar en el Yardén, dejar el pasado atrás, morir a lo que uno era. Como rasgar el manto, que representa el cuerpo, puesto que el cuerpo cubre el alma, como la ropa cubre el cuerpo. Entonces Elishua tomó sus vestidos y los rasgó en 2 partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Eliyahu. Regresó y se paró a la orilla del Yardén. Yo me lo imagino ahí, qué bueno ese momento. Ahora sí, vamos a ver si es cierto. ¿Sabes si es cierto que tengo el poder? Y los 5, yo me veo todos los profetas allá viendo del otro lado. Qué Dice, se paró a la orilla del Yardén. Después tomó el manto que se le había caído a Eliyahu, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el poderoso de Eliyahu? Qué poder. Y como repito, esa expresión es como diciendo, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si de verdad tengo la unción. También, vuelvo y repito, no considero que esta fuese una expresión de alguien malcriado. ¿Dónde está? A ver si es cierto, ¿verdad? Sino de alguien seguro que ese poderoso existe, seguro que utilizaba Eliyahu y por ende con respeto lo llama diciendo el poderoso Eliyahu. Ni siquiera se atreve a decir mi poderoso. ¿Sí me explico? Porque es hasta ahora que Elishua lo va a conocer personalmente. Antes lo conocía a través de Eliyahu. Ahora lo va a conocer directamente, en el sentido, a lo más directo que podía en ese momento, que quede claro, antes de Yahushua. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, como dijo Job. Lo mismo ahí. Entonces por eso, de oídas había oído que Eliyahu tenía un poderoso que separa el agua, por ende, ¿dónde está el poderoso de Eliyahu? Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el poderoso de Eliyahu? También eso, el orden en que lo pone. No dice, ¿dónde está Yahweh, el poderoso de Eliyahu? Y golpea las aguas, sino que golpea las aguas y dice eso. Lo cual indicaría que no se separó inmediatamente. Golpea las aguas y ahora sí, ¿dónde está? Y se empiezan a separar. Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahweh, el poderoso de Eliyahu? Desde el verso 14. Vaikach et adret Eliyahu, el manto de Eliyahu, que se le había caído de sobre él, y golpeó las aguas y dijo, Aye Yahweh Elohei Eliyahu. Sí. Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Eliyahu, estas se apartaron a uno y a otro lado. Entonces, bueno, dice apenas tocó, entonces quiere decir que sí fue rápido, pero el hecho de que entre golpeó y decir esto, está las palabras que él clamó. Por ende indicaría que por más rápido que haya sido, el primero tuvo que golpear y decir, como para poder ver. Que también viene siendo parte de lo que hablaba ahora de pedir. Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Eliyahu, estos se apartaron a uno y a otro lado, y Elishua pasó. Elishua pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron, la Ruach de Eliyahu reposó sobre Elishua. ¿Verdad? Eso vendría siendo la Ruach de Yahweh que trabajaba en Elishua. Porque la Ruach de Yahweh que trabajaba en Eliyahu ahora está en Elishua como él lo pidió y con una doble porción. No se está refiriendo al espíritu de vida de Eliyahu porque se fue vivo. Le quita el espíritu de vida, se muere. La otra forma en la que se puede ver, que es como una mezcla de las dos, recuerden lo que hemos hablado de una candela que enciende otras candelas, sigue encendida. Entonces, Yahweh pudo haber agarrado una porción del espíritu, multiplicarla por 2 y ponerla en Elishua, manteniendo a Eliyahu vivo.
como por decirlo así, una candela que tenga 2 mechas. Y encendir con otra candela ambas. Entonces va a dar más luz que la candela con una mecha. Entonces, dice, el espíritu de Eliyahu reposó sobre Elishua. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él. Ahora sí le respetan, ¿verdad? Después de andarlo vacilando. ¿Verdad? Yo digo vacilando porque sí eran esos bichillos. Pero no, por el hecho de que él les decía cállense y le seguían diciendo, ¿verdad? Y por algo les decía que se callaran. Ahora que recibe el espíritu, ahora sí le respetan. Se inclinan ante él. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él y dijeron, aquí hay entre tus siervos 50 hombres fuertes. Deja que vayan y busquen a tu soberano ahora. Quizá lo ha levantado la ruaj de Yahweh y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. ¿Verdad? Porque eso solía pasar con Eliyahu y con los profetas en alguna que otra ocasión. Entonces es entendible que digan eso, y esto se conecta con lo que sucedió con Hanoc. Recuerdan que también lo hemos leído hace poquito, bendito Yahweh, que Yahweh se lo llevó y había un montón de gente buscándolo por todo lado. Algunos se congelaron y todo. Entonces, muy parecido en ese aspecto también por otro lado, lo otro que decir, dice, deja que vayan y busquen a tu soberano ahora, quizás lo ha levantado la ruaj de Yahweh y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle, ¿verdad? Curioso que ya habían dicho que la ruaj de Eliyahu había caído sobre él y aún así están diciendo vamos a buscarlo. Por otro lado, ya le habían dicho, ¿sabe que su papá que el Todopoderoso va a arrebatar a Eliyahu? Y ahora están diciendo vamos a buscarlo. De ahí, no era que ustedes sabían que lo iban a arrebatar. Ahora, eso podría indicar quizá que Yahweh les había revelado que iba a ser arrebatado, pero no para ser llevado a dónde. Tal vez ellos pensaban arrebatado y ser llevado a otro lugar de la tierra, no arrebatado al paraíso o al segundo cielo. Entonces dice, quizá lo ha levantado la ruaj de Yahweh y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. No enviéis a nadie, les dijo él. No enviéis a nadie, les dijo él. Pero ellos lo importunaron tanto que avergonzándose dijo, enviadlos. La risa de eso, avergonzándose. Verá cómo la vergüenza funciona de varias maneras. Es como, verá, si a uno le rogaron tanto que ya se cansó y dijo, bueno, vaya. O sea, si van a seguir, prefiero que vayan y pierdan el tiempo a que me hagan perder el mío. Básicamente. Verá, seguían y seguían, pero vamos, ¿cómo no va a ir el Yeshua? ¿Qué? ¿No lo quiere? Vamos. Bueno, vayan, ya estoy cansado de verlos. Y vuelvo a lo mismo, o sea, vea qué tercos eran estos hijos de profetas. Porque ahora les había dicho cállense y le seguían diciendo, se lo van a llevar, cállese, se lo van a llevar. Ahora le dicen, vamos a buscarlo. No quiero. Vamos a buscarlo. No, que se callen. Vamos a buscarlo. Que no. Vamos. Y eran 50, tal vez venían uno por uno. Dice, no enviéis a nadie, le dijo él, pero ellos le importunaron tanto que avergonzándose dijo, enviadlos. Entonces enviaron ellos a los 50 hombres, quienes lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Vean eso, confirmando lo que veníamos hablando de los 3 días de la muerte de Mashiach. Lo buscaron por 3 días a Eliyahu y no lo encontraron, así como Yahushua. Lo pudieron haber buscado todo lo que quisieran, no lo iban a encontrar porque estaba en la tumba, estaba en el Seol. Murió por 3 días. Entonces enviaron ellos a los 50 hombres quienes lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron junto a Elishua, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fuerais? Pero Elishua ya sabía que no iba a volver. Su cercanía con Eliyahu, obviamente se lo había revelado. Ellos no eran tan cercanos y por ende no sabían, pero no le hacen caso, y eso es lo que me refería con la terquedad. También curioso, son hijos de profetas, pero no por eso saben todo. No quiere decir que por su profecía sabían que no lo iban a encontrar. Aún así fueron y no lo encontraron. ¿Sí me explico? No es como que al profeta Yahweh le revela absolutamente todo. No vayas, no lo vas a encontrar. No, allá andaban. Sí les había revelado que se lo iban a llevar, pero no les reveló a dónde. Y por eso lo fueron a buscar. Y Elishua, como el Padre Celestial es el que les está revelando, no vayan, no lo van a encontrar, pero ellos no le hacen caso a Elishua por más que se inclinaron ante él. Y lo llamaron soberano. ¿Sí me explico? Es parte de lo que hablaba con el hermano ahora, de hecho. De cómo
¿verdad? Como dijo Yahushua, no todo el que me llama soberano entrará. No todos los que dicen eso son. Y muchas veces hay gente, ¿verdad? Como hemos hablado también de los lisonjeros, que pasan de un extremo al otro. Pueden aparentar o tratar de aparentar ser muy obedientes y muy honorables y honrar mucho al maestro, al líder o a la autoridad, pero por dentro están pensando otras cosas. Fuera están haciendo otras cosas. Y no respetan en realidad. Hay gente que no respeta, digamos, incluso, ¿verdad? Tristemente en la congregación he mencionado yo como por yo querer ser amigo de los hermanos, muchas veces muchos han perdido el respeto. Y como digo yo, allá ellos. Hay hermanos que les duele o me dicen, pero ¿por qué? ¿Pero cómo va usted? Pero allá ellos, allá las personas que no respeten porque se les mostró cariño, porque se les mostró amistad o porque se les dejó entrar en un círculo quizá más pequeño, lo que sea. Entonces, vemos ahí esa hipocresía, la carne. Me inclino, pero después no le hago caso. Entonces, dice, ¿no os dije yo que no fuerais? Los hombres de la ciudad dijeron a Elishua, mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Que hay un comentario, dice, el ciclo de Elishua, a diferencia del de Eliyahu, relata una extensa serie de milagros. Aquí los va a mencionar, curiosamente, voy a aprovechar para decir algo. Recuerden que Elishua pidió la doble porción de Eliyahu. La escritura relata 7 milagros de Eliyahu y relata exactamente el doble para Elishua, mostrando que sí recibió la doble porción. Inclusive uno muerto. Exacto, inclusive después de muerto siguió haciendo milagros. Dice, y me lo imagino, ¿verdad? Eliyahu llegando y Elishua llegando, pero ¿cómo? Hizo un milagro menos. No, ya va, espera. Ya. Dice, un comentario. Bueno, ese comentario que estaba leyendo. Dice, el saneamiento del manantial, el castigo de los burlones, la multiplicación del aceite, el milagro de la comida, la multiplicación del pan, la recuperación del hacha, la resurrección de un muerto en la tumba del profeta. Junto a estos relatos muy simples se encuentran otros literariamente más detallados. El nacimiento y curación del hijo de la Sunamita y la curación de Naamán. Estaba con que si eran 14 o eran 12, pero aquí llegué a 9. Voy a decir los de Eliyahu. La sequía, o sea, hacer que parara la lluvia, la harina y el aceite que se multiplican, el niño que revive, que todo indica era Jonás, bueno, en la tradición me refiero, el fuego que desciende del cielo para consumir el holocausto, en Carmelo, los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego, y las aguas del Jardín se dividen. Y se podría decir cuando hace que caiga la lluvia de vuelta. 7. Ahora, el primer milagro de Elishua fue dividir las aguas, que mencioné ahora, que había hecho, que no mencionó el comentario, ¿verdad? Por eso era que eran menos. Segundo milagro, sanear el manantial. Tercer milagro, hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom para abastecer de ella el ejército de Israel, de Yahudá y de Edom, que se habían reunido. 4. Multiplicó el aceite de una sola vasija, llenándose varias tinajas con él para una mujer que estaba en carencia. Brindó un hijo a una mujer de Sunam que no podía procrear. Resucitó al hijo de la mujer sunamita. 7. En Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado a recoger algún vegetal silvestre comestible para él. Encontró un fruto silvestre que resultó ser nocivo y sin saberlo preparó un guisado con él. Sí, entonces hicieron algo envenenado, pero él también lo arregló para que no se envenenaran, ¿verdad? Dice aquí,
varón de Elohim, hay muerte en esta olla. Eso fue lo que le dijeron, recuerda. Elishua echó un poco de harina al potaje e inmediatamente se tomó perfectamente. Esto está en 2 de Reyes 4. Obviamente lo vamos a empezar a ver a partir de ahora. El octavo fue que durante la hambruna multiplicó 20 panes que trajo un hombre. El 9 curó de lepra a Naamán. El 10 sobre el agua hizo flotar el hierro de un hacha. El 11 causó ceguera al ejército sirio. El 12 al regresar de los manantiales a la ciudad de Betel, unos muchachos comenzaron a burlarse de él. Ahí fue donde sacó y se murieron. Se murieron. Exacto. El 13, el mismo día que el rey de Israel envió a matar a Elishua, culpándolo en su desesperación por el hambre y el sitio, Elishua predijo que el día siguiente, en esa misma hora, vendría el sea de flor de harina, valdría el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo en la puerta de Samaria. Y sucedió así, ¿verdad? De repente no tener comida estaba barata. Y finalmente al que resucitó estando él muerto cuando un cadáver cayó ahí. Entonces, bendito Yahweh, si era así. 7 se reportan de Eliyahu, 14 de Elishua, haciendo exactamente el doble de milagros. De fijo hizo más, tanto Eliyahu como Elishua, pero la escritura nos escribe esos por lo que representan y por eso que mencioné el número. Los hombres de la ciudad dijeron a Elishua: mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi soberano ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. No habían ni agarrado el manto, ya lo tenían trabajando. Dice, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, dijo él. Recuerden que Yahushua dijo que nosotros somos la sal del mundo. La sal preserva las cosas, como preserva este mundo, los escogidos. Porque si Yahweh si no hubieran justos en este mundo, ya no existiría. Yahweh lo hubiera destruido. Es por los justos que lo mantiene. Por ende, los impíos viven por pura misericordia de Yahweh y porque los justos están también en la tierra. A pesar de que los impíos odian a los justos, los detestan, los tratan mal y los quieren destruir. Por ende, imagínense el castigo que se merecen, que les va a llegar. Entonces, somos la sal del mundo. Vean cómo una vez que se va Eliyahu, aparece este comentario. Estas tierras están mal, estéril y todo lo demás. Como una vez que se va Yahushua, representado por Eliyahu, empieza la apostasía. Y la tierra se vuelve estéril, a pesar de que Yahweh ya había dado la semilla. ¿Sí me explico? Entonces ahora viene Elishua y con la sabiduría, que también representa la sal, y la justicia de los escogidos, va a purificar esa tierra, sanear esa tierra. Mira, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, es Tov, como mi soberano ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Las aguas son malas, Yahushua es el agua de vida, pero con la apostasía la prédica se volvió mala. Las aguas son malas, las enseñanzas son malas. Y la tierra es estéril, ¿verdad? Por más que enseñaran, con esa agua, ¿qué va a estar dando? Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, dijo él. También eso, traedme una vasija nueva, como segunda venida, ¿verdad? Porque un cuerpo es una vasija, es un vaso. Recuerden lo que dijo Yahushua, vino nuevo en odre nuevo, ¿verdad? Y eso es particular porque él pudo haber dicho simplemente tráeme una vasija. No, tráeme una vasija nueva. Que también eso indica que los objetos con el uso, dependiendo de quién los usa y para qué los usa, se pueden volver impuros o puros. Entonces tráigame una nueva para que venga apartada, que no haya sido usada para ninguna tontera. Entonces hay que entender eso también. Por eso los objetos a veces se deterioran más rápidamente y se debe a lo espiritual, a la persona que los usa o para qué los usa. Muy seguro, si la persona que los usa es mala, los va a usar para algo malo, ¿verdad? Depende de lo que sea. Digamos, yo creo que la mayoría de la gente que ha tenido carro y que ha hecho cosas que no debía, y lo digo por lo que he escuchado, por lo que me han comentado,
de que los carros dejan de funcionar cuando los usan para hacer cosas que no deben, ¿verdad? Se empiezan a estropear más fácilmente. Y eso es un ejemplo con todos los demás objetos. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, dijo él. Cuando se la trajeron, Elishua fue hacia los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Una vez más, ¿verdad? Palabras que uno puede grabarse si no se le ocurre cómo decir algo cuando quiere hacer algo similar, como para saber palabras que funcionan. Lo cual también de fijo le puede ayudar a la persona en fe. Porque quizá la persona diga, uy, no sé cómo pedirlo. Pero si ve algo aquí y dice, ok, voy a pedirlo así como lo pidió él, va a tener más fe porque va a tener fe en que esto funcionó. Así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas. Así como Yahweh, a través del último, viene a purificar las aguas. Yahushua dejó el agua de vida, pero la volvieron impura. Entonces ahora con la sabiduría, con la sal, las purifica. En lo físico es curioso, una vez más, ver cómo los profetas hacían cosas. Él no solo dijo, yo sané estas aguas, sino que hizo una acción, valga la redundancia, de decir, tráigame sal. La echó. Dice Yahweh, yo sané estas aguas. Entonces, esa sal entrando en esa agua fue una acción que llevó a que se sanaran. No necesariamente, o sea, no quiere decir eso, que cualquier agua mala, uno le echa sal y se sana, no. Simplemente fue una acción profética para representar lo que estamos diciendo espiritualmente, siendo Yahushua el agua de vida y la apostasía, lo que la volvió impura, esa agua, sino también lo que he dicho de cuando se hace una maqueta y se destruye, y dice, así le va a pasar a Jerusalén. Cuando Ezequiel dormía de un lado después del otro y decía, ok, es porque van a ir en exilio y todas esas cosas. Entonces, sí, similar, usando sal, echándola. Entonces, el punto es de que a veces hay que hacer alguna acción para activar la bendición del Padre. No solo diciéndolo, también hay que hacer algo. Lo cual, en cierta forma, se conecta con la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿usted tiene fe? Ok, pero haga algo. Y en este caso él dijo, tráigame sal, voy a echar sal. Algo que puede parecer ilógico o sencillo o lo que sea. Ahí uno le puede decir al Padre, Padre, por favor revélame qué hago en este caso. Con esto que quiero hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pido sal? ¿Pido azúcar? ¿Qué pido? ¿Dónde lo echo? Etcétera. Y el Padre le va a revelar. Y puede ser que le revele a través de usted simplemente preguntárselo en el sentido de analizarlo. Ok, esto se conecta con tal cosa, lo que me están pidiendo, ok, voy a usar. Que me imagino fue el caso aquí en el sentido de pedir sal. Pues por lo que la sal representa y como se veía en ese tiempo. Yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y dijo, Ko Amar Yahweh, Rifiti Lamaim Haile. Así dice Yahweh, yo he sanado las aguas. Bueno, he sanado estas aguas. Y después dice lo que sigue, ¿verdad? No habrá lo Ihyeh Misham Ot Mabet. Y ya no habrá más muerte ni enfermedad en ellas. Entonces, y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Elishua. Entonces, qué particular, una vez que agarra la doble porción, una vez que se convierte en el sucesor, limpia las aguas de una ciudad Tov. Recuerden que el último es el Tov y viene a sanear la doctrina que han vuelto impura por las obras. Entonces, qué burro. Ay, mira, ahí viene otro milagro de una vez. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Elishua. Después Elishua salió de allí hacia Betel. Una vez más, ¿verdad? Hacia la casa del poderoso.
Vean cómo también era como que se estaba volviendo el camino, ¿verdad? Porque habían pasado por Betel al ir hacia el Jardín. Después Elishua salió de allí hacia Betel, subía por el camino. ¿Verdad? Entonces vemos que saneó las aguas y ahora va por el camino. Yahushua es el camino, Yahushua es el agua. Salió de allí hacia Betel, subía por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Este aquí es un evento muy interesante, muy particular por varias razones. Espero acordarme de todas porque sí, bendito Yahweh me ha dado varias revelaciones con estos versos. Dice entonces, después Elishua salió de allí hacia Betel. Eso es como el último, después de sanar la doctrina, empieza su ministerio de camino a morir en Betel. ¿Se me explico? Donde se van a burlar de él. Lo van a desechar y matar. Que hay algo muy particular, no sé cómo explicar esto. ¿Ustedes se acuerdan de Koraj? Koraj significa calvo. Koraj fue el que quiso tomar el lugar de Aarón y se lo tragó la tierra, vivo. Entonces, aquí le están llamando Koraj a Elishua. Es como si le estuvieran, o sea, están diciendo que este hombre que representa al verdadero, le están diciendo, no, usted es el malo. Como si le estuvieran diciendo al verdadero Mesías el falso Mesías. Como si le dijeran al profeta un falso profeta. ¿Sí me explico? Al llamarlo Koraj. Buen punto. Entonces, ya se sabe, porque ya lo vimos anteriormente, que ya estaban diciendo sobre Elishua cayó el espíritu de Eliyahu. Ya hizo 2 milagros, separó el agua, sanó el agua. También qué curioso ahora que lo pienso, separa el agua y después sana el agua. Que se acuerdan que les he dicho lo de la pezuña partida, que entre otras cosas representa el separar la escritura, escudriñar las escrituras, así como también tener un pie en esta realidad y un pie en la otra realidad, en lo espiritual. Yo pensaría que el que le griten calvo no es para tanto. Siento más ofensa con coraje. Entonces cabe la posibilidad que los traductores, al no entender la relación espiritual de la Torá, hayan traducido el nombre y hayan puesto calvo. Lo de calvo es particular porque vemos, hay varios, ¿se acuerdan? Pablo que se corta el pelo para su ministerio, se rasura por lo del voto que había hecho. Yahweh manda a Ezequiel, a quien llama hijo de hombre, a cortarse, a rasurarse el pelo también. A Sansón le dice que no se lo corte, y eso es lo que exactamente pasa, se lo corta. Entonces, hay otros eventos donde vemos eso de calvicie como parte de algo profético. Pero por eso le digo, aquí se puede ver ambos. Algo profético con respecto al último de esta situación, o eso que me parece con más fuerza, lo de Koraj, que les hayan dicho Koraj. Porque tras de eso, Koraj quería suplantar, usurpar el lugar de Aarón. Sería posible, como es la gente del mundo, que aquí estuvieran acusando a Elishua de querer usurpar el lugar de Eliyahu. Diciendo, sí, ahora se cree Eliyahu, Koraj. Koraj, suba Koraj. O sea, no estaba la ruja como después de Shavuot en las personas, pero obviamente sí existía y sí trabajaba. En cierta manera sí puede ser, sí, o sea, en mi punto, sí se podía blasfemar en contra del Espíritu, sí. Solo que por decirlo así eran menos las posibilidades porque todavía no se había manifestado la manera que lo hizo con Yahushua. Entonces, después de Elishua salió de allí hacia Betel, subía por el camino, aquí hay un comentario, subía por el camino para ir a Jericó, para ir de Jericó a Betel, había que subir desde 250 metros bajo el nivel del mar hasta 880 sobre el nivel del mar, según dice Lucas 10:30. Una buena caminata, una buena subida. La subida de subida. Voy a leer Lucas 10:30.
Lucas 10:30 dice, respondiendo Yahushua dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Ahí en sí el punto es que descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí es básicamente al revés, entonces va ascendiendo. Curioso que ahí Yahushua estaba refiriendo a lo del buen samaritano, ¿verdad? Habla de un hombre que asaltan, golpean y lo dejan tirado yendo él de camino. Dije Lucas 10:30. Cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Aquí esta palabra también es interesante, se burlaban de él. Verso 23, ¿verdad? Dice aquí, veía 23, dice, y unos jóvenes pequeños, Ketanim, como dice aquí, ¿cómo lo traducen? Muchachos. Salieron de la ciudad. Sí, se burlaban de él. Es similar a uno de Judas, sí. Sí, salieron de la ciudad, ¿verdad? Como Ishkiriot, Yehudá Ishkiriot. Salieron de la ciudad, salieron de Judas. Y se burlaban de él, así como también Ismael se burlaba de Yitzhak. ¿Recuerdan? Así como se burlaron de Yahushua. Así va a suceder con otros testigos. Se burlaban de él diciendo, Alei, quería, aquí como lo están traduciendo como calvo, se pronuncia diferente, pero se escribe igual, ¿verdad? Ahorita voy a explicar qué prefiero. La palabra sería Keireach. Keireach sería calvo. Las mismas letras, Korach, es el nombre del usurpador. ¿Estamos? Entonces le dicen, sube calvo, o sube Korach. Lo están llamando usurpador, lo están confundiendo con quien no es, lo están llamando básicamente falso profeta. Y pelón, lo cual también en conexión. En el judaísmo se dice, y me estoy adelantando, pero esto es muy curioso porque dice muchachos, entonces hay gente que se los imagina bebés, ¿verdad? Pero no, eran ya como los hijos de los profetas. No quiere decir que fueran hijos genéticos, no quiere decir que fueran niñitos, simplemente eran alumnos. Entonces como alumnos se ponen como pequeños. Además de eso, en Jueces 12:6, voy a leer Jueces en contexto 12:5. Los galaaditas tomaron los vados del Jardín a los de Efraín, y cuando los fugitivos de Efraín llegaban y decían, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Aquí había un pleito con los efrateos. Esta historia es buenísima, ya está grabada claramente, entonces la pueden ver y es muy buena, la verdad, porque este es un capítulo en el cual Yahweh revela que la pronunciación es importante, es necesaria y tiene que ser correcta, que para poder entrar a la vida eterna por la puerta sin morir, se tiene que pronunciar el nombre del Mesías correctamente, y los que no lo hagan tienen que pasar por muerte. Sé que eso que estoy diciendo lo he dicho muchas veces en la doctrina, lo he dicho muchas veces en las enseñanzas, pero es un capítulo que lo muestra claro, porque hay mucha gente que cuando uno le dice eso, ay, pero eso qué importa, es una pronunciación, es cualquier cosa, bla, 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 bla. La escritura revela clarísimo, ¿verdad? Entonces, voy a leer rapidísimo esta porción, ya está explicado, entonces no voy a explicar demasiado. Los hombres de las tribus de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, os llamé pero no me defendisteis de ellos. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, ataqué a los hijos de Amón y Yahweh me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy para pelear conmigo? Vean que eran los de Efraín. Efraín es de donde vienen los muchos, o en sí representan a los muchos, porque los muchos son de todo lado, todas las tribus.
pero representan a los muchos por esa doble porción, o por ser tan montón. Dice, entonces reunió Jefté a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas que habitáis entre Efraín y Menashe. Entonces los consideraban fugitivos, no verdaderos Yisraelim. Vean qué particular también, como a los escogidos, que no los reconocen como Yisraelim. De hecho, como lo vil del mundo. Por eso Yahweh escoge lo vil del mundo. Dice, entonces salió Jefté a todos los hombres reunió Jefté a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, que habitáis entre Efraín y Menashe. Los galaditas tomaron los vados del Jardín a los de Efraín. Tomaron los vados del Jardín a los de Efraín. Y cuando los fugitivos de Efraín llegaban y decían, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Yo creo que de aquí vino, es más, de hecho yo creo que esto puede ser una confirmación, de que en el pasado la Shin se empezó a pronunciar como Sin, pero era por el hecho de que se empezaron a separar los pueblos, y eso hizo que cambiaran las pronunciaciones, porque aquí le decían Di Shibolet, y ellos solo podían decir Sibolet. Sí, que al principio solo era Shin. Exacto, antes era Shin, pero hubo gente que empezó a llamarlo con Sin. Y curiosamente los de Efraín, los muchos, los que se alejaban más de la verdad. ¿Qué pasó? ¿Alguien me está diciendo? ¿Eres tú efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jardín. Los que no pronuncian el nombre de Yahushua les cortan la cabeza. Pero no le importa. Así murieron, oigan, así murieron 42,000 de los de Efraín. 42,000 de Efraín. Jefté juzgó a Israel 6 años, murió Jefté, el galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ahora vuelvo a Segunda de Reyes. Se burlaban de él diciendo, sube calvo, sube calvo. Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo. Entonces él iba subiendo, yo me los imaginaba arriba ahora. Vaifen Aharaif. Aharaif es a sus espaldas, pero tiene la misma raíz que Ajarón. Aharaif, Ajarón. Ajarón significa último, como si fuera el último, que va por el camino, que vino de sanear las aguas, la doctrina. Entonces dice, miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Yahweh. Vuelvo y repito, hay mucha gente que tiene problemas con este verso porque dice, ¿por qué los maldijo tan fuerte por una simple broma? No fue tan simple, si lo vemos a profundidad, lo estaban llamando usurpador, falso profeta, por ende en cierta manera estaban blasfemando en contra de la Ruach y lo que Yahweh estaba haciendo, merecían una maldición, él aquí se las da. No solo eso, aquí se dice que se rectificó, aquí lo que Elishua vino a hacer fue rectificar lo que sucedió en Jueces. Los 42 que murieron por decir Sibolet, 42,000 de Efraín, ahora está siendo rectificada esa situación al morir estos que vemos por acá. Salieron, dice, miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Yahweh. Salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Ahí vemos el número 42 como los 42,000 que acabamos de ver de Efraín. Era 42,000, ¿verdad? Ajá. Y se dice que aquí se hizo una rectificación, que estos de alguna manera estaban conectados con lo que sucedió anteriormente, y se dice en el judaísmo aquí se estaba rectificando, y por eso el mismo 42, obviamente 42,000, que 42 jóvenes. Ese 42 también se conecta con los 42 meses de la bestia. Exacto. La escritura dice en Apocalipsis 13, y bueno, en Daniel y en Apocalipsis, que la bestia va a reinar por 42 meses. Aquí salen 42
hombres que mueren por dos bestias, dos osos, como las dos bestias de Apocalipsis 13. La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, que van a destruir y gobernar por 42 meses. ¿Cuándo? Una vez que vengan los dos testigos a la doctrina. Entonces vean cómo aquí aparece el Yeshua como el último, trayendo la doctrina verdadera, y en eso salen dos bestias y 42 jóvenes que se burlan y lo odian, como si fueran los de la bestia que gobierna 42 meses, que van a matar a los dos testigos. Entonces miró hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Yahweh. Salieron dos osos. Aquí un comentario. Dice aquí, en la simbología bíblica el número 42 suele estar relacionado con algo destructivo. Eso, como les decía, por el hecho de los 42 meses de la bestia, pero aquí aparece también Segunda de Reyes 10:14. En el 10:14 dice: entonces él dijo, apresadlos vivos. Después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. Eran 42 varones y no quedó ninguno de ellos. Aquí hay una otra conexión de esas. Bueno, aquí claramente todo indica fue después, tendremos que ver. Yo creo que sí, por el tiempo en el que se están dando las cosas. Sería obvio porque es un capítulo más adelante, pero a veces no es tan obvio. A veces los capítulos, ¿verdad?, cambian en la cronología. Pero vean como ahí 42, igualmente. Voy a leer un poco más. Halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Yahudá, y les preguntó: ¿quiénes sois vosotros? Ellos respondieron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: apresadlos vivos. Después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. Vean cómo una vez más representa a los muchos que van a degollar, igual que los de Shibolet, 42,000, aquí 42. Los van a degollar como los que no se ponen la marca de la bestia. Dice: apresadlos vivos para ir a matarlos, ¿verdad?, degollados. Junto al pozo de la casa de Esquileo, como el hecho de que son ovejas que van a tener que pasar por muerte. Eran 42 varones y no quedó ninguno de ellos. También hay un título de Elohim, Eloa, que tiene valor numérico 42, y en el judaísmo se dice que Yahweh tiene un nombre que tiene 42 letras. En sí sería un título de 42 letras, pero principalmente el valor numérico 42 de la palabra Eloa, que se refiere a juicio, entonces también puede referirse al juicio que vino sobre esos 42. Como dije, la bestia gobierna por 42 meses. El 42 en lo negativo se conecta con el tiempo que gobierna el enemigo. En lo que son las letras, digamos las más simples, serían la Bet y la Mem. En ellos se podría traducir Bet Mem. Entonces, salieron dos osos, en otra dice osas, creo que eran osas, si no me equivoco. Voy a ver aquí 24. Beshem y Yahweh. Y salieron Shetaim, Duim. El plural es masculino aquí, entonces aquí diría osos. Sí, aquí el plural es masculino. Entonces, salieron dos osos, Shetaim es dos, entonces sí confirma que son dos, lo cual confirma lo de las dos bestias contra 42, así como dos bestias van a gobernar por 42, se van a ir en contra del mundo, en contra de Eloa, en contra del poderoso. Del monte y despedazaron a 42 de estos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. De allí se fue al monte Carmelo, que representa el paraíso, y de allí regresó a Samaria a guardar la Torá, a los que guardan la Torá. Qué particular, porque sería como, primero separa las aguas, igual que Eliyahu, que se conecta con ese segundo éxodo, con el abrir para que puedan pasar los escogidos sin morir. Después sana el agua con sal y la tierra, ¿verdad?, como sanando la doctrina con sabiduría. Después de que sana la doctrina, va hacia Betel,
que es donde va a morir el último, bueno, perdón, lo que representa la muerte del último, Betel, con otro testigo. Cuando va hacia Betel le salen 42 que se burlan de él, como el mundo entero que se va a burlar de los dos testigos, los va a odiar, van a blasfemar en contra del Espíritu, por lo cual van a merecer muerte. Razón por la que hace que salgan 2 osos, como las 2 bestias, que van a gobernar por 42 meses y destruyen a esos 42 jóvenes. Después de eso se va para el Carmelo, que sería como una representación de que matan al último y vienen los 42 meses que faltan, las plagas postreras, ¿verdad? Porque 42 meses son 3 años y medio. Matan a los 2 testigos y quedan 3 años y medio. Y cuando los matan, ¿a dónde es que van? Al paraíso, Carmelo. De hecho, ¿a dónde fue que cayó el fuego del cielo para consumir el holocausto que puso Eliyahu? En el Monte Carmelo. Entonces confirma la muerte de los 2 testigos con fuego del cielo para ir al paraíso. Y después volver a los que guardan la Torá. Volver a los escogidos en la cosecha a recogerlos. Los otros 42 que vemos ahora que mató aquí era para terminar de matar a los de Acab, a la descendencia de Acab, como Yahweh se lo había prometido que le iba a pasar, se lo había profetizado, que su descendencia iba a ser destruida, y así sucedió con esos 42 que mató después ahí Yahú, si no me equivoco que fue. Obviamente esos representan a los que sirven a la bestia, por eso el 42. El 42 aquí, el 42 allá. Y en el judaísmo, como les digo, por ver ese número 2 veces, dicen que fue una rectificación el uno del otro. Habría que ver también por qué habría sido rectificación, en el sentido de cuál era la conexión entre estos 42 y estos 42, además del número. Si eran familia de impíos o no. Similar a lo que veíamos ahora de Elishua diciéndole a Eliyahu que no le iba a dejar, igual lo que hablaba de Jacob. También me comenta una que es clave también en Ruth. ¿Recuerdan? Cuando Noemí se volvió a sus 2 nueras y les dijo, ya no tengo nada que darles, no tengo ni hijos, así que váyanse para sus casas. Y ella dijo, no hombre, yo no me voy a ir, su poderoso es mi poderoso, su pueblo es mi pueblo. Eso fue, no la dejo hasta que yo termine bendecida, porque sé que su poderoso es verdadero. Dices, pues aquí, ¿por qué se usa Elohim, poderoso es plural, para mencionar al Padre muchas veces en la escritura? Si Elohei es singular, ¿por qué no se usa más ese término? En realidad Elohei también es plural, porque Elohim termina con mem. Cuando se está hablando del poderoso de alguien, como hay propiedad ahí, la mem se quita y queda Elohei, pero sigue siendo el mismo Elohim. Pero está la palabra él sí es singular, como Emmanuel, el poderoso con nosotros. Elohim es plural. Ahora, ¿por qué se usa plural con Yahweh? Porque todo poder de toda criatura, de todo lo que existe, que es plural, existe y viene de uno mismo. Por otro lado, está Yahweh y a su derecha el Hijo, por ende son poderosos. Y en otro nivel, es Yahweh trabajando a través de ángeles. Y esos ángeles Yahweh les dio autoridad, poder, y por ende son llamados Elohim. Entonces por eso a veces aparece Yahweh Elohim, Yahweh a través de Malachim. Esa pronunciación de Shin y Sin era antes de los masoretas, supongo. O sea, no fueron los masoretas que establecieron esa diferencia. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo ahora, que me parece confirmación, que ese fue un cambio que se dio mucho, mucho antes que los masoretas, a través de la separación del pueblo, y unos irse a vivir por allá y que acostumbrarse a pronunciar algunas letras de alguna manera. Incluso por la forma en que lo ponen era que no podían, imagino que les costaba la pronunciación de alguna manera. Y es loco, ¿verdad? Hay gente que uno les enseña una palabra y no pueden pronunciarla simplemente. Que con el valor 42 está la palabra Bajalá, que significa terror o ruina repentina. De hecho, como cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Así es, que bueno. O sea, la revelación, no la destrucción. Qué curioso, sí. Bajalá. Terror o ruina repentina. Y como sabemos, como he dicho, cuando digan paz y seguridad, ese verso se conecta con varios eventos, pero uno de los principales me parece a mí es con la muerte de los 2 testigos, porque una vez que los maten van a decir, uy, ya va a haber paz, pero cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos durante los 42 meses de las 7 plagas postreras. Como ahí, qué curioso, el valor numérico 42 es el de la palabra ruina repentina. Cuando digan paz y seguridad, vendrá el 42.
los 42 meses, la ruina repentina. Y de ahí la conexión que mencionaba el comentario de destrucción con 42. Los osos salieron y repentinamente los destruyeron.